Bienvenidos sean todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Erika Barrera y soy fundadora de eBoom Trip. El día de hoy nos acompaña Patricia Torres, responsable de promoción comercial para la Oficina de Promoción Turística de Francia en México, quien nos compartirá puntos importantes que necesitas saber antes de viajar a Francia. Bienvenida, Pati. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias Erika, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder estar aquí para contarles cosas muy básicas para todos aquellos que están preparando su primer viaje a Francia o bien si estamos preparando un viaje para regresar al destino y que de repente tenemos dudas de quizá pude haber hecho esto mejor. Vamos a contarles algunos tips el día de hoy. Muchas gracias por la Perfecto. invitación. Muchísimas gracias, Pati. Los invitamos a dejar todos sus comentarios en el chat para que sean resueltos en este momento en vivo y a todo color, ¿verdad, Pati? Sí, claro, la idea es poder ir canalizando esta información y si alguno ya tiene una duda y que diga quiero que empecemos con esto, pues bueno, yo voy a ir contándoles algunas cosas, pero con gusto vamos a ir contestando también sus dudas. Perfecto, Pati. Muchísimas gracias. Si quieres, vamos a comenzar a compartir. ¿Ok? Listo. Bueno, Francia es un destino que estoy segura que hace soñar a más de uno. Espero que algunos de los que nos acompañan el día de hoy ya hayan tenido la oportunidad de estar ahí. Y bueno, para quien no, y antes de cualquier otra cosa, porque seguramente la pregunta del día y lo que todo el mundo quiere saber es cuándo podemos viajar a Francia, creo que este es un buen momento para preparar un viaje, para viajar mejor al destino. Porque, bueno, si alguien tiene ya una duda, un caso como muy particular, alguna cosa como especial, la página de la embajada, que yo les pongo aquí solo un screen de la pantalla, la página de la Embajada de Francia en México les está publicando y actualizando temas sobre casos muy peculiares para poder viajar a Francia. Es decir, que las fronteras en este momento no están totalmente abiertas. Hay viajeros como muy excepcionales que están pudiendo viajar, aunque la excepción pues cada vez va relajándose, ¿no? Ahora vemos temas escolares, temas familiares, temas laborales, pero sí es muy importante que si alguien tiene un caso muy particular para viajar a Francia, que tiene que viajar y que no necesariamente es solo por vacaciones, bueno, que consulte a la embajada directamente al consulado de Francia en México. Si alguien tiene como algún familiar, ya sean, bueno, obviamente los padres, el esposo, la esposa de nacionalidad francesa, vamos, todo esto sí lo tienen que consultar directamente con la página de la embajada. La charla de hoy realmente el objetivo es poder contarles como esas generalidades, esas cosas que hay que considerar para este viaje futuro, porque ahora pues creo que tenemos el tiempo para sentarnos, para pensar a dónde queremos ir, para pensar si tenemos ya todo listo para viajar tan pronto se pueda. Entonces, todo lo demás que tengan en preguntas como más específicas, sí los invito a visitar la página de la embajada para que sea ahí donde puedan salir de estas dudas y poder saber exactamente quiénes pueden viajar, con qué documentos, qué es lo que tienen que hacer y bueno, esos casos como más específicos ahora en estos tiempos de pandemia. Y si no, bueno, vamos como a cosas también generales que creo que es importante que conozcan. No sé si sabían, pero tenemos un podcast en Spotify que se llama Explore France. ¿Esto por qué se los cuento? Bueno, porque cada 15 días les estamos contando como cosas, como tips, como curiosidades que creo que son muy divertidas para justamente preparar este viaje futuro a Francia. Entonces, obviamente es gratuito, ustedes entran en Spotify, buscan Explore France Podcast y ahí les estamos contando algunas cositas para que, bueno, vayan preparándose. Pero vamos a avanzar. Todos seguramente saben perfectamente dónde está Francia, rodeado de qué países están. Ya saben que Francia es un territorio que forma parte de una zona política a la que se le denomina zona Schengen. Entonces,
A nivel de documentación, y vamos a empezar con eso, porque yo sé que de repente, sobre todo si somos viajeros primerizos, dicen, sí, sí, yo ya a lo mejor reuní mi presupuesto y ya sé que más o menos tengo esto para gastar en el viaje y nos vamos. A veces se nos olvida considerar el tema de los trámites y esto es a nivel de pasaporte. Suena muy obvio, pero sí se los cuento porque de repente nos agarran las prisas para sacar el pasaporte, no hay cita, a lo mejor por alguna razón logramos conseguir un boleto y bueno, es muy extraño, ¿eh? Normalmente cuando ya tenemos el boleto es porque automáticamente ya tenemos el pasaporte, pero sí que estos requisitos no van a aplicar solo a Francia y sin embargo hay muchas dudas que de repente nos surgen cuando vamos a hacer un primer viaje. Necesito pasaporte, necesito hablar francés, necesito visa, necesito dinero, necesito reservas. Bueno, la respuesta a todo y con la excepción del idioma va a ser si sí necesito un pasaporte vigente, sí necesito que el pasaporte cuente como con, bueno, es una documentación básica que cuando uno va a sacar el pasaporte te lo sacan por 3, 5, 10 años. Pienso que por 3 años en México se saca solo para los niños. De hecho, el pasaporte normalmente será por 5 o 10 años y bueno, hay que tener un pasaporte vigente para poder viajar. No necesitamos visa, a menos que se trate de alguien que se está yendo a trabajar por un periodo indefinido al territorio francés, a menos que se trate de alguien que se va a estudiar, y bueno, obviamente sí necesita una visa de estudiante. Hay un periodo que también esta documentación la pueden revisar en la página de la embajada, inclusive en la página de Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Hay un periodo que se considera de 30 días en los que uno puede viajar, pero estos 30 días tampoco quiere decir que se pueden ir 30 días consecutivos, porque tienen que regresar a México en un periodo de tiempo. Entonces, yo lo que digo es, normalmente en México, los mexicanos viajamos a Francia en el verano, en las temporadas bajas, en el invierno, nos vamos 15, 20 días. Entonces, en este periodo de tiempo, con el pasaporte es suficiente. Si alguien dice, es que yo me voy de vacaciones, me quiero ir 3 meses, 6 meses, entonces sí tendría que consultar los requisitos de visado, porque obviamente, aunque se trate de unas vacaciones muy largas, si pasan de este periodo, y bueno, tú, Erika, seguramente eres más experta en los temas de los viajeros y sus trámites legales, pero ya, aunque se traten de vacaciones largas, pues sí necesitan una visa, ¿no? Es un viaje de un estilo diferente, no está tan considerado como vacacional. Encontré esta como imagen que les pongo en la pantalla del lado izquierdo. Es como muy global de requisitos para la zona Schengen que aplican obviamente a Francia porque está dentro de este territorio. Entonces ya el pasaporte lo resolvimos, ¿no? Ya tenemos el pasaporte vigente. Hay que comprobar recursos económicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que tenemos que comprobar que podemos sobrevivir en Francia, ¿no? En este caso, por el número de días que vamos a estar ahí. Es un mínimo y les voy a contar que no a todo el mundo le van a revisar que en la cartera traiga esa cantidad de dinero, no es cierto. De hecho, si ustedes bueno, si a ustedes les toca esta revisión llegando a París, que es la puerta de entrada a Francia de los mexicanos, pues seguramente la revisión con una tarjeta de crédito pueden ustedes avalar que cuentan con estos recursos. Es un tema de que Francia cuida para la seguridad del pasajero, porque bueno, ellos dicen si algo te pasa, queremos saber que cuentas con el recurso para salir adelante. Si algo te pasa a nivel como muy general, ¿no? Obviamente, otro de los requisitos es un seguro de gastos médicos. Que vuelvo al tema de las tarjetas, porque de repente hay tarjetas que si tú compras tu viaje con esa tarjeta, automáticamente te dan un seguro viajero, pero mi recomendación sí es adquieran un seguro. Porque, primero, porque es requisito, ¿no? Primero y antes que cualquier otra cosa, sí es un requisito obligatorio. Y todos los requisitos de la zona Schengen, a excepción del pasaporte, que ese sí o sí se los van a revisar a todos, el resto de los requisitos, de repente las revisiones son aleatorias, es decir, que no a todo el mundo le va a tocar revisión, pero si te toca, tienes que enseñar que llevas todo. Entre ese todo es el seguro de gastos médicos. Y este seguro de gastos médicos es muy recomendable porque no es lo mismo acudir o pedir un médico porque a lo mejor tomaste un tren y sentiste vértigo, te dolió el estómago y no tener el seguro va a hacer que te salga muy caro
primero, o sea, tampoco hablamos de catástrofes ni nada, o sea, puede ser una cosa muy básica. Ya me tocó por ahí con algún grupo de viajeros, tomamos un par de trenes y al tercer, cuarto día de repente nos dolía un poco el estómago o la cabeza porque los trenes los tomamos quizá muy seguido. Entonces siempre es mejor contar con este seguro de gastos médicos. Y este seguro de gastos médicos, pues también creo que Erika es la experta y ella en todos sus viajes se los incluye y les va a dar como las distintas opciones que existen. Después, obviamente, y de repente hay trámites que son muy obvios, ¿no? Que no tendríamos que enlistarlos, y sin embargo, sí se nos olvida, tener un boleto ida y vuelta es un requisito, o sea, tener el viaje de ida y el viaje de regreso es indispensable. Y va a sonar muy chistoso, pero hemos tenido casos de repente de personas que se van de mochileros, ¿no? Y que dicen, yo voy a la aventura y no sé cuándo regreso, y les toca la revisión. Y ya les dije varias veces esto de la revisión. ¿Qué significa la revisión? Significa que llegando a París va a haber un sistema como de migración, como una pequeña entrevista, donde te van a pedir tu pasaporte, te van a preguntar, ¿usted está aquí? ¿Por qué motivo? No, pues yo vengo de vacaciones. Ah, perfecto. ¿Y cuántos días viene? Vengo una semana. A ver, su boleto, ¿cuándo regresa? Y de repente, si empiezan a caer como en esta duda, estos nervios, que no debería suceder, pero normalmente cuando uno hace esa travesura, ¿no? Es natural que se pongan nerviosos. Entonces las preguntas van incrementando. Y el que está haciéndote esta pequeña entrevista, que normalmente es muy rápida, empieza a pedirte cosas. ¿Dónde está tu boleto? A ver, ¿dónde te vas a quedar? ¿Dónde está tu seguro? Y entonces una cosa te va a llevar a otra. Y si no presentas esta documentación completa, y si te hicieron este cuestionario completo, pues básicamente estás infringiendo a la ley. Entonces te pueden detener legalmente hasta que no presentes el resto de los documentos que eran necesarios para ingresar al país. Insisto, por si alguien se está recién uniendo a esta conversación, que estamos hablando de los trámites como genéricos, ¿eh? No estamos hablando de trámites en este momento por temporada de COVID, porque es un punto y aparte. O sea, todo aquel que quiera saber en este momento quiénes pueden viajar al territorio francés, me regreso un poquito, tienen que entrar a la página de la embajada para poder ahí consultar como todos los casos que están permitidos y los que no. También pueden escuchar nuestro podcast Explore France, ahí también tenemos ya un capítulo sobre quiénes pueden viajar en este momento, pero estos otros trámites de los que estamos platicando son trámites como generales, lo que normalmente necesitas para viajar al territorio francés. Entonces, nada más para hacer un resumen y regresar un poquito, necesitamos un pasaporte vigente. Necesitamos contar con los recursos económicos que puedan, pues obviamente, llevarnos a subsistir los días que vamos a estar en el territorio francés. Necesitamos un seguro de gastos médicos, eso es muy importante. Necesitamos que nuestro boleto aéreo sea de ida y vuelta. Y necesitamos, esto es muy, muy importante, necesitamos un comprobante de alojamiento. Y este comprobante de alojamiento, y vuelvo al tema de lo que nos ha sucedido de repente con mochileros, que dicen, yo ya veo dónde me quedo. No, es que sí necesitas llevar tu hotel confirmado para tu estadía, sea el tipo de hospedaje que sea. Puedes llevar tus confirmaciones de hotel, aunque quizá a lo mejor en el transcurso de tu estadía decidas cambiar de hotel, cancelar, armar una nueva reserva o algo, pero necesitas ya llevar confirmada de entrada todo tu hospedaje. Si no llevas un hospedaje confirmado y a lo mejor estás viajando porque un amigo te invitó, porque tienes un familiar allá, porque algo distinto, necesitarás una carta de invitación. Y esta carta de invitación es no solo un mail donde tu amigo te dice, vente a la casa, acá te espero y aquí duermes con nosotros, no te preocupes. No, necesitas hacer algo formal, necesitas tener esta carta autorizada por algo que es como la alcaldía, el municipio, dependiendo del lugar donde vas a llegar en Francia. Esta carta allá la van a sellar. La persona que te va a recibir te tiene que mandar esta carta en físico a México para que en el momento, si es necesario, o sea, si el de la ventanilla te pregunta dónde te vas a quedar, puedas mostrar esta carta como comprobante de que, bueno, tienes a dónde llegar. Entonces, estos son requisitos como muy básicos, muy importantes,
Y pues no sé si tú has tenido casos, Erika, de repente que alguien dice, no, yo no quiero seguro de gastos médicos, no me hace Sí. falta. Sí, nos ha pasado y les pedimos que el seguro lo contraten no para ocuparlo, sino si los requieres, pues tengas cómo recibir asistencia, porque también el costo de la asistencia en Europa es carísimo, es muy caro. Entonces, siempre les recomendamos llevar su seguro de viajero, tocando los puntos sobre tema de pasaporte, recursos económicos, el seguro de gastos médicos, el pasaje aéreo, que mencionabas que de preferencia no llevarlo sencillo, o sea, si una persona compra un vuelo sencillo es porque es residente o va a ir a estudiar o tiene un visado. O sea, así de simple, porque desde que documentan en la Ciudad de México, les piden comprobar, ¿no? ¿Cuándo van a regresar? Y si no tienen cómo regresarlos, o sea, cómo van a regresar, seguramente no los dejan abordar. Entonces, desde un inicio es llevar la documentación completa para evitar tener cualquier contratiempo, el seguro, pues llevarlo y, bueno, esas visitas más bien esa inspección en migración cuando te piden los documentos y uno entre mil, ¿no? Porque a veces ni siquiera los piden. Entonces dices, ¿para qué compré el seguro si ni siquiera me lo pidieron? Bueno, pero ha pasado que se los piden y no lo llevan. Entonces sí es importante llevar toda la documentación completa. Y aprovecho para preguntarte, Edith, pregunta, ¿recomiendas llevar dinero en efectivo o retirar de cajeros automáticos? Bueno, esa es una muy buena pregunta. A nivel de trámites, que es justo el punto que tocamos ahora, pienso que lo ideal es llevar una tarjeta de crédito y así compruebas que, bueno, tienes el efectivo o el dinero, más bien el capital que es la palabra correcta, el capital suficiente para sobrevivir los días que vas a estar en Francia. A nivel de compras, a nivel de compras personales, puedes llevar un poco en efectivo porque el tipo de cambio muchas veces es mejor en México que en Francia, pero si vas a comprar souvenirs, vas a ir a restaurantes, en realidad gran parte de los establecimientos, aún los monumentos, aún muchos lugares donde venden souvenirs aceptan tarjeta de crédito. Entonces tampoco hace falta que todo tu capital lo lleves en efectivo porque la tarjeta funciona muy bien. Los cajeros también funcionan muy bien, aunque el cajero más bien tendrían que checar cada uno con su banco antes de salir de México, cuánto les va a cobrar por comisión y cuánto les va a permitir retirar, porque de repente realmente no se necesita mucho el efectivo, pero me ha tocado ver algunas personas que dicen, es que yo esto lo quiero pagar con efectivo porque llevo un mejor control, ¿no? Que también se vale, pero quizá el cajero no te va a dar la cantidad necesaria de lo que tú esperabas. Entonces, ese sí es un tema que tendrían que revisar con sus bancos, saber cuánto les va a cobrar de comisión y cuánto les va a permitir retirar. Ahora, también es importante saber el tipo de cambio que el banco que tienen en México va a considerarles al retirar ese dinero, porque a lo mejor ustedes dicen, yo tenía, no sé, 10,000 pesos y resulta que el tipo de cambio, si lo hubiera cambiado en México, me hubiera costado 22, 23, o llegando allá el tipo de cambio que me tomó el banco fueron 26. Entonces, ese tipo de información sí es muy importante que la chequen con el banco cuando ya decidieron qué tarjeta se van a llevar y que estén al pendiente, obviamente, del tipo de cambio. De repente, por eso hay muchas personas que siempre están al pendiente, ¿no? Como del tipo de cambio del día, para saber en qué momento invertir los pesos y cambiarlos a euros. Y bueno, por eso creo que, como les decíamos al principio, es muy importante, este es un buen momento para preparar un viaje a Francia en un futuro cercano, porque justo ahora tenemos como esa facilidad de vigilar el tipo de cambio, de checar la información con los bancos, saber qué tarjeta de crédito me quiero llevar, cuánto me permite la tarjeta sacar o cuánto me permite pagar. Y luego, bueno, en base a eso, tomar una decisión de si llevar efectivo o llevarse la tarjeta, aunque realmente, como les digo, muchos de los establecimientos, gran parte de ellos aceptan las tarjetas de crédito y de débito. Sí, generalmente podrían llevar efectivo si va a ser un periodo corto por las personas que se te acercan y te quieren vender algo, ¿no? Ahora con la nueva forma de viajar, seguramente va a ser así, pero pues como llevar poco dinero, ¿no? Nosotros siempre recomendamos llevar de 30 a 50 euros diarios
por cualquier cosa que puedas necesitar, porque como buenos mexicanos siempre necesitamos comprar algo. Entonces, es Bueno, lo único buena. que sí sería una gran recomendación es que si van a llevar efectivo, que sean euros y Sí, no claro. pesos, porque como les digo, el tipo de cambio puede llegar a ser muy distinto cuando están en Francia y si van a una casa de cambio, primero van a perder tiempo, que podrían aprovecharlo disfrutando alguna otra esquina, algún otro monumento, alguna otra tienda o restaurante y el tipo de cambio va a ser muy distinto. Entonces, si van a llevar efectivo, si deciden llevarlo, cámbienlo en México para que primero no pierdan el tiempo y luego no pierdan en tipo de cambio. Claro, sí, porque al final no vas a cambiar los millones, ¿no? O sea, vas a cambiar Claro. poco dinero para tener por la estancia que vas a estar. Y cuando van por tiempo, periodos más largos, pues sí, lo llevan todo en la tarjeta. Entonces es mejor manejarlo por medio de la tarjeta. Claro. También nos preguntan, referente al comprobante de alojamiento, preguntan, ¿la carta invitación tiene que ser expedida o validada por alguna institución? Sí, sí, como les decía, la persona que los está invitando tiene que llevar esta carta, como este escrito a la mairie, que le llaman, que es lo que les comentaba justamente como la alcaldía, como el registro civil en Francia, que bueno, si alguien los está invitando allá, saben allá dónde se encuentra esta oficina. Y las oficinas no es que haya una oficina central, es que hay varias oficinas en distintas regiones, en distintos condados y así. Entonces, esta carta tiene que estar apostillada, tiene que estar sellada y se las tienen que mandar en físico a México para que ustedes viajen con esta carta. Perfecto. Cuando son periodos cortos, por ejemplo, de una semana, ¿se requiere de esta carta? No, la carta de invitación, bueno, o sea, es indispensable si no viajan con un hotel. Si Ok, están viajando a la casa de alguien, sea quien sea la persona que los están invitando. No es que el hotel tenga que mandarles una carta de invitación, porque en realidad lo que les manda el hotel es una confirmación, lo que les manda Ibum Trip obviamente es una confirmación de viaje, y con esta confirmación de viaje es suficiente para que ustedes puedan comprobar el alojamiento. Esta carta de invitación es más bien, a lo mejor ustedes compran un viaje de 15 días y la semana adicional tienen un primo, un amigo o alguien que les invita a quedarse, entonces sí que para esa semana adicional necesitarán esta carta de invitación para comprobar su estadía. perfecto. Bueno, Listo. muchas gracias. Síganos preguntando, ¿eh? Yo estoy aquí al pendiente de lo que nos dicen. Y finalmente de lo que les pongo aquí, ¿necesito hablar francés? La respuesta es no. Fíjense que muchas personas no saben que el francés de hecho se enseña a los alumnos desde muy temprana edad, perdónenme, el español, como segunda lengua. De hecho, el español es la segunda lengua que se les enseña a los franceses en la escuela básica. Después, cuando ellos crecen, pueden ir eligiendo entre otros idiomas, pero hay muchos franceses que hablan español, que a lo mejor de repente a algunos les da como pena y dicen, no, es que si no lo hablo bien, mejor no hablarlo. Pero si ustedes tienen una dificultad, en realidad muchísimas personas pueden contestarles en español. De hecho, en muchos hoteles, restaurantes, me ha tocado subirme con muchos conductores de Uber que hablan español súper bien y además a los mexicanos nos aman, ¿no? Siempre es como de, ay, México, fiesta, le subo al radio y siempre son como, nos aceptan y nos quieren mucho siempre con los brazos abiertos. Entonces, antes se creía que si no hablabas francés, como que nadie te hacía caso. Y lo cierto es que no, en realidad muchísimas personas hablan español y no hablo solo de París, en general en Francia y mucho más cuando te vas acercando a la parte del sur, a la parte de Provenza, Alpes, Costa Azul, que a los mexicanos nos encanta para el verano. Allá, pues obviamente ya estás muy cerca de España y hay muchísimas más personas que dominan, además del francés, el idioma español. Así es que este no es un requisito. Claro que siempre es simpático poder hablar el idioma y poder comunicarte con las personas en el idioma para practicarlo. Obviamente no quiero decir que no lo aprendan, al contrario, creo que es un idioma muy bonito, es un idioma que en sus reglas gramaticales se parece muchísimo al español, porque obviamente son dos de las lenguas madres en el mundo. Entonces, pues llega a ser un poquito complicado para algunos, para otros no tanto, pero tampoco es un requisito para que puedan disfrutar
del territorio francés cuando están allá. Así es que pueden viajar sin saber del idioma nada. Obviamente en México hay palabras que sí conocemos, ¿no? Hay palabras como el oui o el bonjour, que creo que más o menos hemos escuchado y que ubicamos. Así es que es muy fácil entrar en contacto con los franceses en idioma español, no hace falta, pero siempre es simpático poder hablar en su mismo idioma. Perfecto. Una pregunta. ¿Es cierto que los museos están cerrados los días lunes? Algunos museos, no todos los museos, y antes, digo, ahora con todo lo que va pasando con el COVID y la pandemia y demás, nosotros les estaremos informando en su momento cómo va funcionando, pero normalmente hay un día al mes en que los museos son gratuitos para todos. Entonces, esto ya ahora pasaremos un poco más al tema de museos, pero hay museos que se encuentran cerrados los lunes y no son todos. Sí, para el tema de museos creo que también hay que hacer una pequeña planeación. Ya ahora les voy a contar de museos, pero sí hay algunos que están cerrados, hay otros que están cerrados en domingo y hay otros que son gratuitos un día al mes. Así es que eso también es importante considerarlo. Bueno, a niveles globales, antes de avanzar a temas más específicos, voy a hablarles de comunicación, porque otra cosa que creo que es importante preparar antes de salir de México es cómo voy a estar conectado. Hoy más que nunca, creo que con la pandemia y el COVID, bueno, estamos todos pegadísimos a la computadora y al teléfono y estamos al pendiente de lo que sucede con el mundo. Y cuando viajamos, pues siempre queremos estar igual, ¿no? Queremos estar publicando dónde estamos, si tomamos el metro, si nos subimos a la Torre Eiffel, etcétera, etcétera. Pienso que, y hemos hecho el experimento de que si viajas con tu teléfono y tu plan y le avisas a tu compañía telefónica en México, me voy a ir a Europa, déjame abierta la línea, sale carísimo. Realmente el tema de gastar en telefonía, ahora hay muchísimos lugares que tienen Wi-Fi, cierto, pero el tema de gastar en telefonía creo que es muy alto y hay opciones muy económicas. Yo conozco este producto que probé el año pasado, que pues son chips. Lo puedes, la ventaja es, hablando de preparativos de viaje, este chip lo puedes adquirir desde México y te lo pueden mandar al hotel donde te vas a estar hospedando en Francia. Guardas tu chip muy bien, el mexicano, ¿no? Lo guardas, lo resguardas donde no se te vaya a perder, porque si no, cuando regreses a México, en lo que haces el tema de reposición de chip y demás, pues puede llevarte un tiempo, pero bueno, lo guardas, en su lugar pones este, y de hecho, por ejemplo, para WhatsApp, el chip te va a preguntar, ¿desea conservar su número? Y solo basta con decirle que sí y automáticamente estás conectado a redes sociales, tienes llamadas internacionales y locales, tienes gigabytes, tienes como muchas cosas que si quieres hablar a un restaurante para reservar, que si quieres hablarle a alguien que acabas de conocer porque te hiciste su amigo o algo, si quieres chatear con tus amigos que están en México, pues obviamente es una gran ayuda. Sí creo que es algo que tendríamos todos que considerar cuando estamos preparando un viaje a Europa para no irnos con el tema de dejar abierta la línea y quizá invertir y no invertirlo en algo que pudo haber sido mucho más entretenido estando en Francia. Entonces, ese sí es un gran tip. Si no lo adquieren desde México, cuando llegan al aeropuerto en París y a otros aeropuertos en Francia, no solo en París, también ahí les venden algunas otras marcas y algunos otros chips que más o menos funcionan de la misma manera. Pero bueno, estamos hablando ahora de preparativos, entonces si hay que hacerlo con anticipación, esta es una muy buena sugerencia, creo que vale la pena probarlo y se los dejo ahí como tip. Vamos a avanzar un poquito porque hablando de viajes y de tips y de cosas, aquí les puse unas fotos de la comida y del vuelo en clase económica. Porque bueno, ahora desafortunadamente ya no está el A380, este avión que era como muy popular, gigantesco y muy lindo, pero la clase económica en la aerolínea que ustedes viajan es más o menos parecida. Es un vuelo de aproximadamente 10 a 12 horas, ¿no? Dependiendo de las condiciones climáticas y demás. Normalmente serán unas 11 horas y media lo que vamos a hacer en llegar de París a México y de México a París. Más o menos es el tiempo. El asiento, pues obviamente con la cantidad de pasajeros que van, puede ser un poquito reducido y aunque uno podría imaginarse que duermes todo el vuelo,
Hay quien sí lo logra, yo no sé cómo lo hacen, yo no puedo dormir durante 11 horas seguidas. A mí me gusta poder levantarme del asiento y caminar, siempre hay bocadillos que te pueden estar dando para que te mantengas como alerta y está bien, o sea, nadie te va a detener, los aviones tienen espacios justamente para que uno pueda relajarse, estirar las piernas, como pasar el tiempo, obviamente hay N cantidad de películas en las pantallas que también pueden disfrutar. La comida, pues es un tema, obviamente no estás en casa, ¿no? No es tu gran mesa con tu N cantidad de platos, es un espacio como reducido, tienes que aprender un poco cómo administrar el espacio. Luego, si viajas en otras categorías, obviamente si viajas en business, pues tienes muchísimo más espacio, tanto para la comida como para las piernas, como para guardar tus cosas, pero sí me gusta hablarles como de la parte más limitada, para que sepan que aún así, pues tampoco es un viaje incómodo, realmente llevas todo lo que necesitas y siempre hay alguien al pendiente de ti y los menús, normalmente el de ida de México a París será adaptado hacia el destino al que uno va y el de regreso será adaptado hacia el destino al que uno está llegando. Entonces, esto siempre creo que es divertido. Hay muchas personas a las que la comida del avión no les gusta. Personalmente creo que no es mala, o sea, aunque si hay alguien que dice, bueno, me voy en un vuelo de noche y yo cuando me subo al avión no quiero comer, obviamente la recomendación es cena en tu casa, ¿no? Relajado, nada que te vaya a caer pesado. La recomendación a veces es no tomar productos gaseosos, por ejemplo, porque dicen que de repente pues, con la despresurización del avión puedes sentirte incómodo, pero bueno, toma suficientes líquidos, cena bien y luego ya te vas al aeropuerto y estás listo para viajar. Cuando te subas al avión, te duermes un rato y te puedes saltar esa primera comida e irte ya solo por la comida de llegada. Entonces, bueno, ese también podría ser un tip para algunos. Si no, pues yo creo que la comida, la verdad es que no es mala, es bastante agradable y es parte de la experiencia de irte a un destino nuevo, de conocer algo distinto. Bueno, y ya que estamos en temas aéreos, yo por ahí les puse en Facebook que les iba a contar. Esto es muy personal, ¿eh? Esto es lo que a mí me gusta llevar en las maletas, las cosas que a mí me gusta viajar, lo que he aprendido en el transcurso de estos años, porque estoy segura que mi primer viaje no fue así. Y de repente, aunque no soy el mejor ejemplo de viaje ligero, porque yo siempre les digo a todas las agencias y a los pasajeros, traten de viajar ligero porque los trenes, porque es más fácil. Quizá no soy el mejor ejemplo, pero intento viajar lo más ligero posible. Cuando viajas en temporada de frío, ¿no? Que siempre es como la pregunta, sí, en Francia hace frío, sí, o sea, sí, sí hace frío, pero hay temporadas más frías unas que otras. Por ejemplo, el invierno, que va más o menos como de finales de noviembre hacia la parte más difícil, es más decir, más fría, que son enero, ¿no? Enero, un poco principios de marzo, de febrero, perdón. Sí es una temporada donde necesitas abrigarte bien. Y cuando digo abrigarte bien, sí me pasó decir, bueno, yo me llevo ropa térmica y me llevo todo preparado para no pasar frío y listo. Y entraba al hotel, entraba a los restaurantes y era sudar y sudar y sudar y sudar, porque dentro todos los establecimientos, tiendas de souvenirs, dentro de cualquier lugar que en el destino hace frío, están preparados con calefacción. Y con calefacción no a 20, 21 grados, la calefacción la ponen a 25 o 28 grados de temperatura. Entonces, quien ha estado en Cancún, voy a hacer una comparación un poquito drástica, pero cuando vas a Cancún, y entras a un restaurante, vienes de la ola de calor, así todo bronceado y demás, y entras a un restaurante y te recibe así, ¿no? El frío y el fresco, y uno dice, ay, qué agradable, y de repente ya es muy frío. En Francia pasa todo lo contrario. En Francia vienes del frío, ¿no? Con tu abrigo, con tu ropa térmica, muy cómodo y todo, entras al restaurante y te recibe una ola de calor muy interesante. Entonces, ¿qué he aprendido en estos años? Que cuando vas a viajar en temporada de frío, lleva un buen abrigo, uno. O sea, ese abrigo que dices, este es mi abrigo para ir a Europa, y abajo puedes vestirte completamente normal, o sea, normal, no vas a llevar ropa de verano, ¿no? O sea, normal, una ropa como agradable, ¿no? Un pantalón, una blusa manga larga, manga corta, pero la finalidad es que ustedes puedan llegar a este hotel, a este restaurante, quitarse ese abrigo,
y entrar en completa armonía con la temperatura que el establecimiento tenga, sin tener que correr al sanitario a cambiarte y ya no aguanto la ropa térmica y antes de irte te la tienes que poner otra vez porque ya te va a hacer frío, entonces no. Lo ideal es una chamarra, una buena chamarra, un buen abrigo, ese que te va a acompañar a todos lados, que va a ser tu gran amigo. Dos, si eres como más de no me quiero ver igual todos los días en las fotos, bueno, dos, ¿no? Pero esos abrigos que te lo vas a quitar y vas a estar completamente cómodo. Y este abrigo, mi recomendación es no lo pongas en la maleta que va documentada. Ahora, seguramente va a haber algún tipo de controversia y desacuerdo. A mí no me gusta ponerlo ahí. Y hay otras cosas que no me gusta poner en la maleta documentada. ¿Por qué? Porque es normal y existen los errores humanos. O sea, eso pasa. Tu maleta se puede perder. No le pasa a todos. No, o sea, nunca me ha pasado en los últimos 8 años. Y afortunadamente, gracias a tu Francia y gracias a Dios, he podido viajar unas 3 veces al año a Francia, pero nunca me ha pasado y conozco personas que sí les ha pasado, que llegan al destino y la maleta no llega y resulta que tu único abrigo lo llevabas en esa maleta. Entonces yo no pongo el abrigo en esa maleta, de hecho, cuando viajas en económica, lo pones en tu asiento y hasta te sirve un poco como de colchoncito y viajas súper cómoda con el abrigo en el asiento y así sabes que cuando llegues, pase lo que pase, si hace frío, tú vas preparado para ese momento. Otra cosa que me gusta llevar en la maleta, sobre todo, por ejemplo, la de cabina, antes de que hablemos de la maleta que va registrada, la que llevas arriba. Arriba normalmente te permitirán una maleta chiquita, ¿no? Que es la maleta de cabina, que obviamente ya los requisitos los verán con Erika y con cada aerolínea, dependiendo de lo que viajen. Pero hay una maleta que te permiten y puedes llevar una bolsa de mano. Entonces, a mí me gusta poder llevar un cambio de ropa en la maleta, justamente por esta misma razón de qué tal si, ¿no? Que a lo mejor tu seguro, la aerolínea te van a decir, te ayudamos para que compres las cosas básicas, sí, pero mientras, ¿qué va a pasar mientras, no? O sea, ¿qué pasa con eso que estás perdiendo? Entonces, yo procuro llevar un cambio completo de ropa en esa maleta de cabina y además aprendí algo muy chistoso viajando con algunos periodistas y con algunos directores y agentes de viajes. Y es que hablamos de un vuelo, ya les decía hace rato, un vuelo de más de 10 horas, cuando normalmente vuelas de noche. Quizás si es tu primer viaje con la adrenalina y todo, ni cuenta te vas a dar de cómo van a pasar esas 10 horas. Pero si eres como de los que de verdad buscan su comodidad en todo momento, que se vale viajar con un pants como holgado, tipo pijama, poder cambiarte una playera un poco más relajada, para que viajes cómodo. El viaje no lo tienes que sufrir, nadie te dice que está prohibido cambiarse dentro del avión. Entonces, sí que me gusta viajar con algo tipo pants, pijama, así muy delgadito, muy ligero, que a lo mejor sí el avión es un poco frío, pero te van a dar una cobijita y puede ser suficiente, o puedes llevar tú una ropa un poco más tipo pijama, más tipo pants para que estés cómodo y puedas volar y puedas dormir un poco más y con más tranquilidad, porque no es lo mismo viajar esas 10 horas en pantalón de mezclilla rígido, ¿no? Con una blusa abotonada y puede llegar a ser un poquito incómodo. Entonces, a mí me gusta poder llevar eso en la maleta, me subo al avión, ceno, me relajo, voy, me cambio, me preparo, audífonos, crema, una pasta de dientes chiquita, ¿no? Te van a dar, pero no hay como llevar como lo que a uno les gusta, ¿no? Si a mí me gusta la pasta de X marca, entonces siempre hay como versiones pequeñitas y eso sí que te permiten pasarlo. Una versión pequeñita de pasta, quizá un desodorante en barra, ¿no? Creo que no es mala idea. Creo que se vale llevar un desodorante en barra y te permiten pasarlo. Hay cremas también como en versiones chicas. Si ustedes tienen una crema que prefieren para ponerse en la noche, también la pueden llevar. Cuando viajas en business, en clase business, en el baño va a haber como algunas cremas y cosas para refrescarte, pero si no viajas en business, pues lo mejor es que lleves tus propios productos. Puedes cargar el teléfono normalmente en las pantallas del avión, pero por si acaso, la verdad es que con todos estos viajes y todo lo que ha pasado, a mí me gusta mucho pensar en el qué tal si, sin exagerar. A mí me gusta viajar con una batería
de estas que uno puede recargar en casa y te la llevas y ya puedes recargar ahí el teléfono. Tampoco es que vas a usar el teléfono durante un vuelo de 10, 12 horas. En realidad no es como que vas a estar chateando, llevamos 5 horas en el vuelo, o sea, no sucede, pero sí les recomiendo porque a lo mejor usaron mucho el teléfono antes de subirse al avión porque pasaron un rato en el aeropuerto. Recuerden que la recomendación es llegar al aeropuerto 3 horas antes del vuelo. Entonces, 3 horas, pues son 3 horas, ¿no? Y si bien encontraron dónde cargar en el aeropuerto su teléfono, a lo mejor se les olvidó y se suben al avión, se dan cuenta de que ya no tienen batería y cuando lleguen, a lo mejor querían avisarle a alguien que ya llegaron, bueno, no sé. Entonces, lo ideal para mí es poder llevar esta batería para que ustedes puedan cargar en el avión su teléfono sin mayor complicación, ¿no? Entonces, obviamente para las mujeres cada una el maquillaje que prefiera, que creo que tampoco está mal. No sé si estoy olvidando algo, Erika. No, nada. De hecho, te iba a decir para poderlos cargar con los puertos USB, pero está perfecto. Sí, la verdad es que sí me ha tocado, o sea, insisto, existen los errores humanos y las fallas existen, que justo te toca en el asiento donde el cargador USB no funciona. Uy, Y sí, eso entonces está. se vuelve una experiencia un poquito no muy agradable. Los aviones siempre han sido muy cuidados y siempre están al 100 y a lo mejor me ha pasado en uno de no sé cuántos vuelos, pero más vale ser prevenidos. Otra cosa que, bueno, quizá también va a generar un poco de controversia entre quienes nos están escuchando es el tema del medicamento. Sí hablamos hace rato del tema de tener un seguro de gastos médicos, pero hace algunos años de una antigua directora aprendí, y no solo para viajar a Francia, es que en realidad para traer en la bolsa, no está de más traer como un pequeño estuche con tus medicamentos básicos, y no es que te estés automedicando, pero a lo mejor tú ya sabes que si te duele la cabeza, insisto, punto y aparte de todo lo que está sucediendo de la pandemia, ¿eh? Que obviamente ese es un tema que ya al principio les decía, para quienes no alcanzaron a escucharlo, que el tema de la pandemia se trata aparte, que los síntomas y todo eso es un tema médico, y eso es un punto y aparte, pero a mí sí que me ha gustado durante estos años poder traer a lo mejor una aspirina, a lo mejor un Treda, porque pues nunca sabes, ¿no? A lo mejor un Sincol, a lo mejor ese medicamento que tú conoces, que a tu cuerpo le cae bien en algunos momentos, porque cada uno conoce su salud. Ya si tienes un tema médico más particular o así, obviamente tendrás que consultar a tu doctor antes de viajar. Pero qué tal que de repente, no sé, algo en tu calendario no salió bien, entonces es bueno ir preparado para todo lo que vaya a hacer falta para no pasar un mal momento y que llegues a Francia y que a lo mejor las farmacias tienen el medicamento, pero no con el nombre que tú lo conoces, y tienes que estar consultando el internet o a tu doctor para ver si el compuesto es el mismo que tú te tomas cuando se trata de una simple aspirina que pudiste haber llevado en la bolsa, ¿no? Entonces, eso sí que me gusta prepararlo y llevarlo en mi bolsa de mano para, ante cualquier eventualidad, pues tenerlo ahí al alcance. Y una cosa más antes de terminar con el tema del vuelo es que el pasaporte es como la cosa más sagrada que vas a tener en un viaje, tanto para tu salida, que debe estar vigente y todo, pero es algo que tienes que cuidar muchísimo, muchísimo del verbo. Una vez ya entraste al avión, enseñaste tu pasaporte, guárdalo bien, guárdalo donde tú sabes que va a estar, porque si tú llegas al asiento y avientas todo en el asiento y metes unas cosas abajo y otras cosas arriba porque te presionas que vienen otras personas atrás y todos quieren pasar, creo que no es muy buena idea tener que pasar por el estrés de dónde dejé mi pasaporte. Y ya llegaste a París y todos se están bajando y tú dices mi pasaporte y no lo encuentro y te tienen que venir a ayudar. No, 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 no. El pasaporte se guarda, se resguarda, se cuida cuando estás en Francia. Tienes que llevar contigo todo el tiempo porque esta antigua teoría de deja el pasaporte en la caja de seguridad no creo que sea lo mejor. Si bien es ilegal tener una foto del pasaporte, en realidad, si llegaras a perder el pasaporte en Francia, tener una foto digitalizada te va a agilizar el trámite para obtener uno nuevo. Entonces, no es que vas a hacer trámites o que lo puedes enseñar en lugar del pasaporte, pero no está de más sacarle una foto antes de salir de México para que lleves digitalizado también tu pasaporte, y cuando te subes al avión lo resguardas y no lo vuelves a sacar hasta que estés en migración en París y te digan su pasaporte y tú digas, aquí está, ¿no? Eso es como muy importante. Sí, para eso las famosas pasaporteras ocultas.
para tener el pasaporte y de ahí no sacarlo. Sí. Y también, bueno, de repente, pues en París puede haber los famosos carteristas, que bueno, en todo el mundo, ¿eh? No solo en París, pero el pasaporte, yo normalmente en este abrigo que ya les cuento que es como mi mejor amigo de viajes, en una bolsita por dentro, muy bien, con cierre, yo sé que va ahí siento que va el pasaporte, nada de que me lo meto en la bolsa de atrás del pantalón o lo pongo en la mochila atrás en la que me voy a colgar en la primer bolsa, porque es muy fácil que desaparezca. Entonces hay que llevarlo, hay que cuidarlo, es sagrado, es como su medio de identificación a nivel internacional. Así es que el pasaporte se cuida muchísimo. Y bueno, con esos tips más o menos estarán ya listos para emprender su viaje de México a París. Son como cosas básicas que de repente no muchos consideran y creo que pueden hacer el viaje un poco más confortable, un poco más agradable. Son 12 horas de vuelo de ida, 10 y media más o menos de regreso. Hay distintos vuelos y distintos horarios, pero normalmente cuando uno viaja a Europa, los vuelos llegan sobre la tarde, noche o madrugada, sobre todo cuando sales de México. Difícilmente vuelas de México para llegar como, no sé, a las 10 de la mañana. Normalmente Air France, Aeroméxico, tienen sus vuelos ya un poco tarde, llegará sobre la hora de la comida, la cena, y aunque llegues, no sé, a la 1:30 de la tarde, por ejemplo, en lo que vas por la maleta, en lo que pasas migración, el cuestionario, todos los pasajeros y demás, pues estarás llegando a la ciudad cerca de las 4 o 5 de la tarde. Entonces, sí es un vuelo que hay que considerar desde que sales de casa hasta que vas a llegar finalmente al hotel, a deshacer la maleta, a colgar tus cosas, a darte un baño y a estar lista para disfrutar de la ciudad a la que estés llegando. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta, nos estamos colgando un poquito en el tiempo. No te preocupes, sí hay una pregunta. El costo de la tarjeta de teléfono que nos comentas, ¿tienes idea del costo? Venía 25 Varía euros de costos y aprox. programas. Ajá. Aquí les pongo esta, por ejemplo, no me voy a acordar, pensé que lo teníamos aquí. Son 25 euros de crédito para llamadas internacionales. Sí, eso te lo paso, Erika, si quieres, y ya que los pasajeros te pregunten directamente, porque hay distintos planes. Obviamente este es como el básico y luego hay otro chip. Es un poco como funcionan los planes en México, ¿eh? Hay alguno que a lo mejor es solo para Francia y otro que va a funcionar para cualquier parte de Europa. Hay algún número de datos limitado, otro que es como más abierto, entonces va a depender de planes. Si entran a la página, seguramente también tienen al cargar alguna información ahí, pero si no, yo le paso el dato específico a Erika y ya ustedes después le pueden preguntar por planes como más a detalle. Perfecto. De cualquier manera los dejamos en el chat. Muchas gracias, Pati. No, de nada. Bueno, ya solo espero, creo, para terminar, vamos a hablar de esto que es gastronomía y es muy importante, sobre todo si son, ya les decía al principio, pasajeros primerizos, viajeros primerizos a Francia, te haces como de muchas ilusiones, quieres conocerlo todo, quieres comerlo todo, porque sí, la gastronomía es deliciosa, los postres son una cosa espectacular, hay que comer de todo. Pero si de repente ustedes tienen como esta idea un poco fantasiosa, un poco de yo quisiera comer en un restaurante típico parisino, en la terracita, sentirme ratatouille, bueno, hay cosas que hay que considerar y son los horarios, porque de repente hay cosas que cambian mucho y otras no tanto, a diferencia de los horarios y costumbres que tenemos en México. Muy rápido les voy a contar como el día a día de un francés normal, ¿no? Estándar. El desayuno se hace a las aproximadamente 6, 7 de la mañana. El desayuno va a ser cuando ustedes pidan un café en Francia, porque café se toma muchísimo y ojo, el café no es el café de México, ¿no? El café allá, ustedes dicen un café y les van a traer un cafecito, o sea, un expreso así pequeñito, ese es un café. Si ustedes quieren un café estilo México, un café americano, tendrán que especificar, quiero un café americano. Pero bueno, el café que se desayunan los franceses es un cafecito, un café express. Se van a dar un par de sorbos a la taza de café, quizá le den una mordida a un cuernito, un croissant, y se van a trabajar. Nada más eso desayunan. Después, obviamente, cuando solo tomaste café y así, al mediodía ya tienes muchísima hambre, entonces la comida será aproximadamente entre 12:30 y 1:30 de la tarde. La comida del francés en su día a día
será también muy ligera, o sea, estará basada en a lo mejor un baguette, una ensalada, una crepa, algo como muy ligero. Ellos no van a comer como nosotros, ¿no? De entrada, plato fuerte, postre, helado, café, otra galleta, no. Ellos es como muy ligero. Después, en Francia existe algo que se llama la hora de la golosina, que originalmente fue creada para los niños, pero que ahora, bueno, en realidad cualquiera puede tomar la hora de la golosina y hay como un momento específico del día, entre 4 o 5 de la tarde. Es un poco burdamente comparable con la hora del té. Esta hora de la golosina querrá decir que vas a tomarte con la amiga un cafecito, un té, un postre, vas a comer, vas a picar algo más, quizá una copa de vino, y luego el día seguirá. Y finalmente la hora de la cena, que creo que es de las cosas que cambian muchísimo más en Francia, y es que la cena aproximadamente es entre 7 y 8, a más tarde exagerando 9 de la noche, y ya es alguien que está cenando muy tarde. Esto, o sea, tampoco es general, porque también en Francia existe el cena ligero, también en Francia obviamente hay personas que van cambiando, pero la tradición, ¿no? Lo estándar un poco son estos horarios. ¿Por qué se los cuento? Porque cuando van a un restaurante típico francés, estamos hablando de un bistró, una brasserie, algo que sea realmente típico francés. Estos son los horarios en los que van a estar abiertos los restaurantes. Los bistros normalmente quizá algunos tengan desayuno, pero por lo general son comidas y tienen este pizarrón afuera donde les van publicando lo que está disponible. Conforme se van acabando las cosas, las van borrando del pizarrón. Aunque también existen los restaurantes, o sea, no crean que esta forma es la única que existe de comer. Existen restaurantes, existen cafés, existen bares, que cuando vean un bar en Francia, un bar no necesariamente es como un bar en México, es decir, no solo hay alcohol, sino que también pueden pedir un café, un té, un postre. Y existen los bares de vinos que obviamente están especializados en tener una carta muy interesante de vinos, donde van a poder picar algunas cosas, y bueno, es un concepto distinto del bar que conocemos en México. También existen estos bares como los conocemos en México con terracitas, donde uno puede tomarse una copa con los amigos, donde puedes disfrutar de la noche antes de ir a una discoteca. Y hablando de discotecas, pues es un horario que también cambia mucho, porque a reserva de Marsella, por ejemplo, en el sur de Francia, en general en Francia la fiesta, ¿no? El me voy de fiesta con los amigos, un antro o algo, la fiesta va a terminar alrededor de las 2, exagerando 3 de la mañana. ¿Y qué va a pasar cuando la fiesta se termina? El establecimiento va a prender la luz y te va a invitar a retirarte. Y entonces te puedes ir a tu hotel, que a lo mejor tiene un lobby bar abierto 24 horas a seguirla, pero ya no en ese lugar. Entonces la fiesta sí cambia un poco de lo que conocemos en México. Aunque creo que cuando viajamos a Francia lo que queremos es vivir nuevas experiencias, hacer cosas distintas. Entonces creo que la fiesta es algo a lo que tenemos que adaptarnos. Bueno, y ahí para cerrar con restaurantes, ya nada más quiero contarles que si han escuchado de los restaurantes con estrella Michelin, existe un máximo de 3 estrellas que se otorgan a los restaurantes. ¿Cómo saber de qué se trata cada estrella? Bueno, con una estrella podemos decir que la cocina es muy buena y merece la pena detenerse, hacer una reserva en ese lugar. Con 2 estrellas la comida es excelente y merece la pena desviarse de una ruta para comer en ese establecimiento. Y con 3 estrellas, bueno, quiere decir que la cocina es excepcional y vale la pena hacer el viaje a ese pueblito, a ese restaurante, solo por cenar o comer ahí. Entonces, si alguien dice de repente, yo quiero solo comer y cenar en restaurantes con estrella Michelin, pues vale la pena ir haciendo como un mix entre restaurantes con 1, 2 y 3 estrellas. La cocina normalmente será tradicional francesa, será más contemporánea, un poco más con técnicas avanzadas. No necesariamente son restaurantes donde te sirvan poquito, porque de repente sí hay como esa teoría de que lo gourmet es igual a porciones muy chiquitas de cosas como muy químicas. Entonces, no, hay restaurantes buenísimos que te sirven platillos que pareciera casi que es para compartir y que valen muchísimo la pena. Por algo existen las estrellas Michelin. No sé si tenemos algunas preguntas, Erika, porque si no, Sí, me voy a Edith. saltar. Oye, Edith está planeando su primer viaje a Francia Ah, y genial. quiere saber qué es el lugar que no se tiene que perder, pero pues muchas cosas. Voy a invitarla, seguramente Erika te va a poder dar muchos tips, pero también tenemos una página que es solo informativa, que es france.fr y ahí van a poder encontrar información.
para ir más o menos armando una ruta, pero es que cuando viajas a Francia tienes que verlo todo, todo hay que verlo, todo hay que comerlo, porque en cualquier esquina puedes encontrar esto que les pongo en pantalla, que son muchísimos postres súper lindos, uno quisiera comer absolutamente de todo. La ventaja es que no son tan dulces como los postres en México. Entonces, bueno, es que todo se antoja cuando está uno caminando por París. Bueno, una cosa adicional, ya nada más para terminar, que quiero contarles, de que estas cosas que hay que preparar antes de viajar, son los trenes. ¿Por qué? Porque yo siempre le digo a todo el mundo es que viajar en tren es muy sencillo, es la mejor y más fácil forma de conocer todo Francia. Te subes a un tren y el tren te lleva del centro de la ciudad al centro de la ciudad y puedes llegar y caminar y conocerlo todo. Es muy sencillo, pero sí hay cosas básicas que hay que saber de los trenes. Entonces yo les puse aquí un boleto. ¿Qué es lo ideal? Comprar su boleto de tren antes de salir de México es como lo mejor que puede pasar. O sea, insisto y perdón que se los diga una y otra vez, pero creo que este es un muy buen momento para preparar el viaje futuro. Creo que este es el momento para sentarse y decir, yo quiero ver castillos, yo quiero ver monumentos, yo quiero ver playas, yo quiero ver viñedos y así ir armando un poquito la ruta y saber qué trenes van a necesitar. Ustedes compran su boleto de tren desde México, les llega vía correo físico alguno, ya hay muchos boletos que son electrónicos, y lo más importante es saber viajar en tren, porque en México, como no existen los trenes y los trenes que tenemos son turísticos, pues obviamente al tren de Tequila no llegamos con nuestro equipaje, el pasaporte y las cosas en la mano. Entonces, ¿qué hay que saber? Viajar ligero, que es lo que les decía al principio, ligero del verbo en lo ideal, una sola maleta, una por persona, ¿no? Es como lo ideal. Que de repente si viajamos con la familia y si ya estuvimos haciendo shopping y cosas van sucediendo, seguramente nos vamos haciendo de más maletas. Entonces hay que procurar ir bien informados y llegar temprano. Tampoco quiere decir que sea imposible. Sí hay algún servicio como, ¿saben? Quizá algunos de ustedes han viajado por autobús en México y cuando llegan a las terminales de autobuses están ahí algunas personas con sus diablitos diciéndote que si te ayudan con tu equipaje, etcétera, etcétera. Este tipo de servicios sí existen en las estaciones de tren, pero son muy pocas las personas que hacen el trabajo, entonces no siempre vas a encontrar a alguien disponible con su diablito para ayudarte con las maletas. Puedes pedirlo como un servicio adicional y ya una agencia te puede estar esperando para ayudarlos a subirse al tren, que si viajan en familia, pues obviamente es lo más cómodo, ¿no? Que alguien ya te diga, ponga su equipaje aquí, yo le ayudo a subirlo, yo le digo en qué carro, obviamente eso es como lo más confortable, pero si viajas solo en pareja y dices, bueno, yo voy a tomar el tren, nunca lo he tomado, hay cosas que hay que saber. Uno, este es el boleto, esto que les pongo en pantalla. El boleto va a tener la ruta. Ahí está la ruta en la que vamos a viajar, pero no siempre el tren que vamos a tomar va a ir de la terminal a la terminal. Los trenes van haciendo paradas, entonces me voy a regresar aquí a la pantalla, porque esta es un poco las pantallas que hay ahora en las estaciones de tren, donde les marcan las salidas. Y aquí vamos a encontrar cosas interesantes. Tenemos un número allá, el primero, por ejemplo, dice 84 39 39. Ese es el número de tren y no es algo extraordinario, es que si ya nos subimos al avión que va a salir de México a París y ya sabemos que es el AF178, entonces sabemos que un tren pues es normal que tenga un número. Este tren que va a Lille tiene el número 84 39 39 y ni siquiera tenemos que memorizarlo porque va a venir impreso en el boleto de tren. Pero si estamos viendo esa primera ruta, dice ahí que va a hacer varias paradas. Eso quiere decir que cuando vayamos en el tren hay que estar al pendiente de cuando nos toca bajarnos. Y el tren ahora, antes la explicación solo la daba en francés, ahora ya también la dan en inglés, entonces ustedes ya llevan el nombre. En este caso vamos a Mónaco, de Niza a Mónaco. Cuando ustedes escuchen siguiente parada, Mónaco, entonces ya saben que la siguiente parada se tienen que bajar y es momento de prepararse, de ver que no estén olvidando nada y no es extraño que hay quienes se queden sentados, porque si la ruta no va de terminal a terminal, pues seguramente no todos van al mismo destino que ustedes. Entonces es importante identificar la ruta, identificarla en la pantalla para saber en qué línea
como saber en qué puerta va a salir su avión, saber en qué línea va a salir el tren. Después, aquí tenemos los horarios, ¿no? Porque de repente decimos, es que yo llegué 3 horas antes y me subí al tren porque escuché que ya ese era el de Niza y no era mi tren. Entonces, siempre van a ver en su boleto impreso el horario del tren. Entonces, solo hay que leerlo, realmente no es nada complicado. Y le voy a quitar para que vean, porque abajo de esta línea roja está el número de este tren, que es 86033. Es el número de este tren que viaja de Niza a Mónaco y que en este caso sí va de terminal a terminal. Nosotros vamos a viajar, ahí en el primer boleto dice segunda clase, en el boleto de abajo dice clase 1, que eso es importante, saber si viajan en primera o en segunda clase. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso es el carro del tren en el que se van a subir. ¿Cuál es el carro del tren? Ahí abajo se los pongo. El tren es como, voy a hacer una comparación muy burda, pero es como un metro. Entonces hagan de cuenta que es así largo y tiene muchos pequeños vagones y esos vagones llevan un número. El número está impreso en la puerta del tren. Ahí van a ver el número del carro. Pero no se asusten, que en realidad, bueno, y perdón que ya no alcancé a ponerles la imagen, pero cuando ustedes llegan a la estación del tren, hay un dibujo de un tren así digital, ahí está el tren digital, donde te dice la puerta 1 va a aparecer en la letra B. Entonces arriba están marcadas las letras y ustedes como ya saben en qué carro van, ya solo tienen que ir a esa letra, pararse ahí y ahí donde diga la letra, ahí se va a parar la puerta en la que ustedes se tienen que subir y ya solo quedará que encuentren su número de asiento dentro de ese vagón. No es tan difícil, pero sí creo que vale la pena llegar al menos 45 minutos antes de lo que está marcado en su boleto. ¿Por qué? Porque van a entrar, les van a sellar el boleto, que de hecho, bueno, normalmente los boletos digitales ya no tienen que como validarse. Estos boletos que están impresos, si hay una maquinita justo donde va a salir el tren, donde ustedes meten el boleto y hace como clic, como si estuvieran en el trabajo y les estuvieran ahí hace muchos años validando su entrada, entonces lo validan y entonces ya pueden entrar a buscar el carro y a buscar como en la categoría en la que van a viajar. El tren normalmente llega unos 15 minutos antes de la salida cuando están en la terminal. Cuando lo van a tomar y no es una terminal, llegará unos 3 a 5 minutos antes. Y esto quiere decir que ustedes ya deben estar parados en la letra y la puerta donde se van a subir, porque el tren se va a la hora que se tiene que ir. Entonces aquí tenemos un tren. Todos los trenes son diferentes, de diferentes colores, de diferentes rutas. Y ahí van marcadas en las puertas, pues qué número de puerta es y a dónde va, y bueno, ya es más fácil saber. De repente muchos dicen, ay, es que es muy difícil tomar el tren. No, no, porque si llegas a tiempo y el tren llega y tú ya sabes que tienes que buscar este dibujito del tren digital, buscar tu número de carro, la letra, te paras ahí, la puerta se abre, te subes y ya estás en el tren y ya luego te puedes acomodar con mucha tranquilidad en el asiento en el que vayas. Hay trenes de 2 pisos, entonces hay muchos tipos de trenes, pero miren, este tren dice aquí está hacia allá, hacia la derecha, categoría primera clase, hacia la izquierda, segunda clase. Está como muy claro, ¿no? Entonces ya cuando uno se acerca más, este tren aquí en digital va a decir el número de puerta que este es y es muy fácil subirse. Y a la izquierda, vean muy bien, del lado izquierdo, casi en la esquina superior, hay una T. Entonces, cuando pasaron ustedes en la entrada de esta línea donde va a salir este tren y vieron la imagen del tren digital, a lo mejor ahí decía que su puerta era, su carro era el 3 y salía por la puerta, estaba en la T, entonces ustedes ya van a identificar que ese es el lugar donde se tienen que parar y ya solo basta dejar que se bajen los que están llegando, que se van a bajar, que ustedes suban, acomodan su equipaje en el espacio que está designado para la maleta y listo, se sientan y a disfrutar del viaje. Perfecto, Pati. Ya quiero estar en París. Vámonos todos. Tan pronto se abran las fronteras, vámonos todos a París. Oye, una pregunta que muchas personas piensan que ir a Francia es solo ir a París. Y No. sí, o sea, sí tienes que conocer París, pero... Sí, a ver, hay una canción que dice París siempre será París, ¿no? Y sí,
sí hay que ir a París y sí hay que pasar, si tienen mucho tiempo, hay que pasar unos 3 o 4 días en la ciudad de la luz y recorrerlo todo y subirse al barco y bueno, hacer todo lo posible. Pero París no es Francia, París es la capital de un país que está lleno de atractivos, de historia, de monumentos. Entonces, cuando empiezan a salir de la capital, se dan cuenta que Francia tiene cosas distintas en cada rincón, las personas llegan a ser muy distintas entre sí, no es lo mismo encontrarse con un marsellés que encontrarse con alguien de Borgoña, que encontrarse con alguien de Valle de Loira. Entonces, todo el ambiente va cambiando cuando empiezan a decidir salir un poco como de esta capital, donde todo va muy rápido, donde ya la globalización, pues obviamente tiene restaurantes de todo tipo de gastronomía, donde la vida nocturna pues es cada vez más amplia. Y cuando viajan a viñedos, a pueblitos, a castillos, pues descubren una vida un poco como viajar en el tiempo y disfrutar productos más locales y van descubriendo un poco más ese arte de vivir a la francesa. Y si quieren saber un poco más de cómo es esta vida, también hay películas que nos ayudan a preparar el viaje. Yo les voy a recomendar rápido algunas. Si quieren saber de viñedos, por ejemplo, hay una película, y están en las plataformas digitales, hay una película que se llama El viñedo que nos une, que habla mucho como del estilo de vida de todos los que se dedican al vino en Borgoña. Vale muchísimo, muchísimo la pena, se lo recomiendo ampliamente. Hay otra película que se llama Dunkerque, que aunque bueno, habla de Dunkerque como tal, es un panorama muy amplio de lo que fueron las playas del desembarco durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto nos ayuda a visitar Normandía y sus playas del desembarco y la ciudad, y es como una historia completamente distinta. Obviamente está El Principito, que creo que es algo que nos habla mucho de la cultura francesa y hay que ver El Principito. Hay muchísimas, ¿eh? Justo el Festival de Cine Francés de cada año nos trae muchas películas, pero esas, entre algunas, hay para descubrir un más allá de París, ¿no? Porque hay muchas películas que se filman en París y de repente olvidamos lo hermoso que es viajar fuera de esta capital. Si hubiera una ciudad que tuvieras que recomendar, olvídate de París, otra, la segunda, ¿cuál sería? Qué complicado. A mí me gusta todo. A mí me gusta todo, pero sí tengo como mis tres, ¿no? Que creo que son mis favoritas. Bonn, Beaune, se escribe con B de Bravo, Beaune, Bonn, que es la capital del vino en Borgoña, justamente porque a mí el vino me fascina y los mejores vinos, hablando de calidad, en Francia se encuentran en Borgoña. Además de que hay un queso en Borgoña que a mí me vuelve loca y que es dificilísimo encontrar, que es la canquillot, que es un queso que se funde, se come con papas o con manzana, bueno, una cosa deliciosa. También Amboise, que totalmente distinto un poco a este estilo de vida gastronómico, en realidad tiene más que ver con lo medieval. Amboise se escribe que es donde se encuentra el castillo, donde está la tumba de Leonardo da Vinci, y la ciudad es así medieval, un pueblito muy simpático, los mejores chocolates que he probado en toda Francia están ahí en Amboise, entonces sería como mi segunda favorita, y mi tercera es Deauville, Deauville en Normandía. Ya les digo que hay muchísimas, porque además me gusta mucho Niza, por ejemplo, pero Deauville tiene algo que le llaman ellos las playas de oro de los franceses. Es un territorio un poco más frío por su ubicación geográfica, las playas son gigantescas, pero un día en una visita alguien me hizo como el comentario y el tip de mañana levántate entre 6, 6:30 de la mañana y abres tu ventana. Y estábamos hospedados en un hotel justo ahí a la orilla de la playa. Me levanto, abro la ventana y veo así las manadas de caballos cabalgando sobre la playa y el mar y la bruma de la mañana, una cosa espectacular, el pueblito es maravilloso. Estuve ahí también para el encendido de luces navideñas y bueno, es algo que me fascina, serían como mis top tres. Si nos vamos a cinco, yo agregaría Niza y después agregaría Estrasburgo y después me iría con toda Francia, ¿eh? Hay que Sí. hacer una lista porque fíjate que son ciudades no tan conocidas por los turistas y me parece que vale la pena poderlas compartir para que las podamos conocer en este momento de manera virtual, pero para planear el viaje para el 2021. Claro, yo encantada, lo que necesiten les comparto. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de estar en muchas de ellas, así es que yo recuerdo cada visita como si hubiera sido la semana pasada.
Sí, sí, yo no me quiero ir, pero nos tenemos que ir. ¿Quieres cerrar con algo más? Oye, de tanto que has aportado, ¿algo más? Bueno, no, yo encantada de que hayan tenido la oportunidad de escucharnos. Muchas gracias a ti, Erika, por la invitación, a Boom Trip por abrir este espacio para platicar con ustedes. Preparen su viaje a Francia, es un buen momento. Francia los va a estar esperando con los brazos abiertos. Las actualizaciones pueden leerlas en la página de la embajada, en nuestro podcast y obviamente a través de las redes sociales, la página de internet, en todos lados, y seguramente cuando se abran las fronteras de manera natural, los medios de comunicación también harán su trabajo. Así es que ahora siéntense con la familia, preparen ese viaje, hagan sus presupuestos y estaremos listos para viajar próximamente. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, Pati, por tu gran aportación para este live. Bien, amigos, ella fue Pati Torres. Una vez, muchas gracias por su colaboración y por mi parte agradezco al público que estuvo presente e invitarlos a visitar nuestras redes sociales. No olviden, si les gustó, darle like y compartir, por favor, para llegar a más personas. Recuerden, Boom Trip, la mejor experiencia. Contacta, reserva, viaja. Viajemos de manera responsable. Gracias a todos. Bye. Gracias, Pati. Bye. Gracias. Bye.